Saludos psiconautas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf, Transformaciones de la Conciencia. El día de hoy estamos realizando este video, entre otras cosas, para darle continuidad al tema que abordamos en nuestro último programa, que fue una introducción a la integración de experiencias psicodélicas. Eso por un lado. Por otro lado, estamos también aprovechando la oportunidad para hacer algunas reflexiones en torno a este tema y al mismo tiempo invitar a las personas a que se unan a nuestro nuevo círculo de integración de experiencias, el cual es un espacio especialmente diseñado para compartir este tipo de vivencias y generar un aprendizaje a partir de un intercambio de ideas que podamos hacer entre psiconautas, entre no psiconautas o psiconautas también primerizos y especialistas que estaremos invitando a lo largo de este círculo. Se tratan de actividades de 1 hora y media de duración. Nos vemos cada 15 días, los días martes. Y en estos ejercicios, básicamente lo que hacemos es compartir experiencias que hayan resultado difíciles de entender o de asimilar, y entre todos tratamos de generar una retroalimentación que permita darle sentido y significado a estas experiencias que en la teoría sabemos que son potencialmente transformadoras. Sin embargo, siempre aterrizarlas en la práctica resulta ser todo un reto y un desafío también. En ese sentido, también queremos pues aprovechar para hablar un poco sobre este tema, ¿no? Las experiencias psicodélicas, las experiencias en estados expandidos de conciencia normalmente son descritas como viajes. Y creo que siempre es bueno recordar que cuando uno viaja es porque quiere llegar a algún lugar, quiere conocer un lugar, quiere aprender. Sin embargo, es muy común, incluso dentro de los campos donde se enmarca, digamos, la psiconáutica, es bastante común que a veces olvidemos que todo esto se está tratando de llegar a un lugar y nos perdemos con las particularidades de cada viaje, nos extraviamos, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, cuando nos extraviamos, pues es porque el contenido de estas experiencias ha resultado sobrepasar nuestro conocimiento, lo que creemos posible, lo que creemos lógico, lo que creemos validado por el sistema en el cual nos generamos y nos formamos como individuos. Así que bueno, quizás sería un buen punto de inicio recordar que grandes investigadores como Carl Gustav Jung o como el propio Joseph Campbell trazan una analogía, digamos, entre el autodescubrimiento, entre el autoconocimiento, entre el crecimiento personal y una metáfora simbólica que ellos denominan, que autores como estos que recién mencioné, denominan el viaje del héroe. Y bajo esta lógica todos somos potenciales héroes tratando de llevar a cabo un proceso de autorrealización, eso que Carl Gustav Jung llamaba individuación, y para ello lo hacemos a través de un recorrido el cual nos obliga constantemente a vencernos a nosotros mismos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de viajes psicodélicos, es fundamental recordar la definición de psicodélicos. Y si bien hay muchas definiciones dependiendo los autores y los campos de especialización de cada uno de estos autores, a mí me gustaría recordar la definición propuesta por Stanislav Grof, uno de los padres de la psicología transpersonal, uno de los psiconautas más reconocidos y experimentados por más de 50 años de experiencia estudiando los estados expandidos de conciencia. Y pues bueno, Grof básicamente define a los psicodélicos
como amplificadores no específicos. Amplificadores no específicos de la conciencia y de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, algo que ya hemos hablado a lo largo de muchos programas de Mindsurf, que estas experiencias, que estas sustancias básicamente amplifican lo que tenemos dentro. Es decir, son considerados no específicos porque están sujetas al al setting, a la sustancia, a la calidad del compuesto, a la dosificación y a un montón de factores que pasan a traer partes conscientes, partes inconscientes y por lo tanto no siempre son conocidas por el individuo, por la persona que experimenta los efectos de estas sustancias. Por ejemplo, hay experiencias que pueden ser consideradas como biográfico personales, es decir, tú te encuentras en un estado expandido de conciencia y de pronto estás trayendo a tu mente recuerdos o informaciones que corresponden quizá a una etapa primera de tu vida, a tu infancia o incluso hacia adelante, moverte hacia adelante en el tiempo y tener alguna percepción sobre lo que será dentro de algún tiempo de tu vida, lo que será aquello que estés experimentando, ¿no? Entonces la mente tiene esta cualidad de moverse hacia adelante, de moverse hacia atrás y también tiene la cualidad de no quedarse únicamente en esta parte personal biográfica, sino también moverse hacia lo que está más allá de lo personal, esto que se le conoce por definición como lo transpersonal. No olvidemos que precisamente la escuela de la psicología que considera y valida el uso de estas sustancias y el acceso a estos estados como un elemento de crecimiento personal es precisamente la escuela de la psicología transpersonal, ¿no? También podemos tener experiencias de carácter ecodélico, ¿no? Donde conectamos con la mente de Gaia, como la llamaba Terence McKenna, o donde conectamos con el logos planetario, ¿no? Esta conciencia última que representa a la Tierra como una especie de organismo viviente, de la cual los seres humanos no seríamos más que pequeñas porciones o células de ella. Sin embargo, también hay otro tipo de experiencias que resultan aún más crípticas, más bizarras, más difíciles de interpretar, porque directamente desafían los paradigmas que nos dicen qué es realidad y qué no. Y estas experiencias son aquellas de carácter más mágico, esotérico u oculto, donde puede haber una cierta comprensión de lo que está ocurriendo, pero muchas otras veces no la hay. Y esto es simplemente porque estamos amplificando partes que están relacionadas con aquello que se encuentra oculto dentro de nuestra propia psique y dentro de nuestra propia conciencia. Ahora bien, integrar estas experiencias en términos prácticos tendría que considerar el hecho de que no existe una verdad absoluta, no existe una fórmula mágica o una receta general para encontrar el significado de la experiencia, sino que ésta se crea, o mejor dicho, se co-crea a partir de una serie de información que el individuo se encuentra, que el individuo adopta, pero también y sobre todo principalmente la voluntad que tiene el individuo por hacerse de esa explicación como el sentido que le va a dar a una experiencia de este tipo. Por decirlo de alguna forma, Terence McKenna hablaba de que los humanos éramos seres creadores de significado, ¿no? Máquinas creadoras de significado. Y con esto lo que se nos quiere decir es que como seres humanos, como seres simbólicos, tenemos esta cualidad de elegir nuestra propia narrativa, elegir la narrativa que esté moldeando nuestra realidad. De hecho, hacemos esto todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Esas historias que nos contamos a nosotros mismos y que al mismo tiempo fueron contadas por otras personas y que ingresaron dentro de nuestro sistema de creencias, son las historias que al final terminan
moldeando nuestra percepción de la realidad y nos terminan diciendo qué es lo que tenemos que interpretar de X o Y hecho o situación. En ese sentido, una vez que nos apropiamos de esta cualidad de crear y de abrazar nuestras propias narrativas, es cuando somos realmente capaces de integrar experiencias que si nos quedamos únicamente con la información que nos es dada de fuera, pues muchas veces se quedan flotando sin una interpretación válida o confiable, ¿no? Entonces, en realidad podríamos hablar de muchos tipos de experiencias. Yo quisiera aprovechar este espacio para, como mencioné al inicio, reflexionar un poco acerca de la importancia de integrar todo esto. Y es que en Mindsurf todo el tiempo nos llegan um, personas que nos están preguntando acerca de cómo pueden darle sentido a una experiencia que les resultó muy incomprensible, ¿no? Esto se da sobre todo en psicodélicos del poder como la ayahuasca o extremadamente poderosos como el 5-meo DMT o el propio DMT, ¿no? Entonces, creemos que ya hemos explorado las diferentes vertientes de la psiconáutica a lo largo de nuestros ya 40 programas. Así que ahora ha llegado el momento de quizá cambiar el enfoque hacia considerar la aplicación práctica de la navegación de estos estados. En otras palabras, la capacidad de darle sentido a estas experiencias, de integrarlas en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Así que bueno, puedo al mismo tiempo compartir algunas historias, experiencias que hayan resultado muy difíciles, al mismo tiempo muy profundas y muy interesantes, pero no desde un sentido meramente anecdótico, como contar cualquier historia, sino tratando de hacer un énfasis en cómo se fueron integrando o, desde mi visión, cuál ha sido, digamos, la lección que ha dejado cada una de estas experiencias. Por ejemplo, antes mencionaba que hay experiencias que son de carácter biográfico, personal, y como sabemos, al nivel de los psicodélicos, estas experiencias suelen ser profundamente simbólicas, ¿no? Por lo tanto, casi siempre hay símbolos que te están hablando de aspectos de ti, ya sea conscientes o inconscientes. Por poner un ejemplo, en algún momento, hace ya muchos años, tuve una experiencia con dimetiltriptamina, DMT, en donde básicamente la visión era una lengua que estaba conformada por dos serpientes que se entrelazaban a sí misma, ¿no? Entonces yo veía esta lengua como moverse, pero al mismo tiempo esta lengua estaba conformada por dos serpientes. Un, Tras un análisis, digamos, de lo que estaba viendo en ese momento, tuve este insight, esta intuición, este conocimiento intuitivo muy profundo de que una de las serpientes estaba relacionada con el espacio y que al mismo tiempo otra de las serpientes estaba relacionada con el tiempo, ¿no? Es muy difícil explicar de dónde venía esa intuición, pero ahí estaba. Y cuando pude observar, digamos, la experiencia desde un panorama un poco más amplio, me di cuenta de que había otro tercer elemento que se producía a partir del contacto de los dos anteriores y que ese elemento era el que le daba la forma general de lengua a lo que yo estaba viendo. Entonces me pareció curioso la explicación que extraje de esto, puesto que era básicamente que el espacio y el tiempo son costurados, son tejidos por una lengua, ¿no? Entonces esto para mí, conforme empecé a estudiar más de lleno el tema de la magia, cobró mucho más sentido, ¿no? Entender cómo
nuestras historias están en realidad tejidas por una narrativa que nosotros mismos decimos acerca de nosotros o acerca del mundo que nos rodea. Ese es un ejemplo de cómo empecé a encontrar aspectos biográficos en mí que consideraba importantes u ocultos hasta ese momento a partir de una imagen visual como la de una lengua de la cual se desprendía el espacio y el tiempo y que al mismo tiempo lo tejía y lo unía, ¿no? Como les decía, también hay experiencias que son de carácter transpersonal, que son experiencias que no tienen mucho que ver con tu historia biográfica. En algún momento también teniendo una experiencia psicodélica muy poderosa, de pronto sentí estar en el cuerpo de una persona en África y pude observar que las personas que se encontraban enfrente de mí, que eran otras personas físicamente africanos, como de alguna tribu, una cuestión de esas, pude notar cómo estas personas trataban de comunicarse con un espíritu, pero cuando se comunicaban con este espíritu me veían a mí, entonces llegó un punto en el que me di cuenta de que yo había entrado en el cuerpo de una especie de chamán y el chamán estaba tratando de comunicarse con un espíritu que en realidad en el fondo era yo, era la conciencia de un occidental que había experimentado con dimetiltriptamina y que de pronto se encontraba prácticamente tomando posesión, digamos, del cuerpo de un chamán en África. Esta experiencia fue muy fuerte porque básicamente le dio mucha credibilidad, al menos de mi parte, al tema del mundo de los espíritus y empecé a entender este mundo no necesariamente como un mundo de seres que son mejores o más avanzados que nosotros, sino que simplemente, al igual que una antena es capaz de captar diferentes canales de televisión, lo mismo ocurriría con el cerebro, que sería capaz de sintonizar con diferentes tipos de frecuencias que se encuentran flotando alrededor de nosotros, y estas frecuencias no necesariamente hablan de seres más evolucionados, sino que sencillamente puede ser canalizar a un ser de un tiempo distinto, de una dimensión distinta, ¿no? Una de las principales enseñanzas que encontré de esta experiencia fue el hecho de que muchas veces no necesariamente el diálogo con espíritus tendría que ser algo positivo o algo bueno, puesto que el universo de estos espíritus no necesariamente le aporta algo a nuestros problemas de carácter cotidiano que tenemos y que enfrentamos en el mundo de todos los días, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que estos seres que se encontraban, que estas personas que se encontraban tratando de comunicarse con el espíritu, o sea, conmigo, querían preguntarle cosas con respecto a la cacería, el cultivo, ¿sabes? Cosas muy específicas, ¿no? Y quizá un ser como yo, en ese momento una persona de veintipocos años, occidental en el mundo del siglo XXI, tendría muy poco que aportarles con respecto a temas tan relacionados con la supervivencia de esa tribu en específico, que ni siquiera sé a qué momento histórico temporal corresponde, ¿no? Podría haber sido eso algo de 1500, 1800 o incluso del año 2000 o de esta misma época, pero en otro universo, en otra dimensión, cosas súper extrañas. Eh, También les mencionaba que estas experiencias pueden ser de carácter ecodélico, ¿no? Pueden llevarte a una conexión muy profunda con el medio ambiente, con el ecosistema, y por lo tanto recuerdo, me viene a la mente una de mis primeras experiencias con hongos psilocibios. De pronto voltear a ver las plantas y sentir una comunicación directa con ellas, como si fueran, como si nos diéramos cuenta de que en verdad son seres vivos y no sencillamente lo asumimos como un conocimiento intelectual que nos enseñan en la escuela de, sí, las plantas son seres vivos, pero
De igual forma, la humanidad contamina, destruye, pasa por encima, ensucia, etcétera. Sino que esta vez era realmente establecer un proceso de comunicación eh, dialógico con las plantas. Sin duda una experiencia que también redefinió lo que podemos entender por naturaleza, ¿no? También, como decíamos, hay experiencias eh, de carácter mágico que pueden ser muchas de ellas comprensibles, muchas de ellas incomprensibles. Hay veces que son comprensibles porque uno se da cuenta del patrón que se está repitiendo. Y me viene a la mente, por ejemplo, una experiencia donde eh, no era DMT, pero habíamos usado MDMA y me encontraba con un amigo y justamente las palabras que empezamos a repetir en ese momento se empezaron a manifestar. Es decir, nosotros estábamos utilizando la palabra caída y estábamos hablando de caer. Por alguna razón estábamos teniendo una plática que involucraba mucho la palabra caída y el verbo caer, ¿no? Y en ese momento empezamos a ver 4 o 5 personas simultáneamente empezaron a caerse. Una persona se cae enfrente de nosotros bajando de un carro, otra persona caminando enfrente de nosotros se tropieza y se cae. Luego vemos al otro lado de la calle a unas personas empezar a pelearse y una persona patea a otra persona y esa persona se cae. En fin, entramos a una tienda y en ese momento el cajero de la tienda que nos estaba atendiendo se caen unos productos detrás de él y todo esto habrá pasado en menos de 40 segundos. O sea, fue realmente increíble empezar a ver esta correspondencia entre el mundo externo y las palabras que nosotros estábamos plasmando como una especie de puente entre el mundo interno y lo que estábamos viviendo en este estado expandido de conciencia y después lo que se manifestaba adelante de nosotros en el afuera, ¿no? Entonces, definitivamente pueden haber algunas experiencias que puedan ser comprensibles, pero también hay otras que son incomprensibles. Y estas experiencias incomprensibles son las que se vuelven normalmente más difíciles de integrar, puesto que no tenemos ninguna idea de por dónde comenzar esa integración, porque carecemos de cualquier marco simbólico que le pueda proporcionar un significado a eso que estamos viviendo. Eh, Mi background, si bien cuento con algunos estudios en psicología y psicología transpersonal particularmente, y me gusta mucho el psicoanálisis y todo esto, mi background lo asocio más al estudio de lo esotérico, al estudio del ocultismo y por lo tanto también de la magia, ¿no? Entonces, en el ocultismo se utiliza un concepto que fue rescatado por Robert Anton Wilson, que es el concepto de la capilla peligrosa. Ese concepto es mi concepto favorito para hablar de estas experiencias mágicas incomprensibles, ¿no? La capilla peligrosa es un concepto que habla, que se enmarca dentro del camino de la búsqueda mágica u ocultista, en donde los practicantes del oculto, los ocultistas, se encuentran ante un evento que los lleva a encontrarse al borde del abismo. Un encuentro que para un psiquiatra ortodoxo occidental podría describir perfectamente como un estado psicótico o un estado paranoico o incluso un estado esquizofrénico. Un estado en el que básicamente nos encontramos en la locura, inmersos en la locura, y donde, de acuerdo al propio Robert Anton Wilson, los mapas que tenemos como persona, como magos o de la forma en la que nos llamemos, no son suficientes para darle una explicación al territorio en el que nos encontramos. Es decir, nuestros mapas carecen de una utilidad real o verdadera para describir el territorio. En otras palabras, nos quedamos sin la posibilidad de entender dónde estamos o qué está sucediendo.
Y bueno, particularmente las personas que se encuentran interesadas en lo oculto ponen sus motivos y sus razones y sus deseos en cosas que también son de naturaleza oculta, ¿no? En conocer aspectos intangibles de sí mismos, aspectos que algunos llamarían espirituales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el efecto que toman los viajes psicodélicos en las personas que suelen estar interesadas en estos temas también tiende a enfocarse en aspectos ocultos del psiconauta, en aspectos ocultos de la persona que está viajando. Por eso muchas de estas experiencias suelen tocar aspectos de vulnerabilidad de nosotros mismos, aspectos que no queremos reconocer o aspectos que sencillamente nos han costado trabajo asimilar e integrar dentro de nosotros. Por eso, durante el viaje, cuando la mente manifiesta lo que hay dentro de ella, va a manifestar estos aspectos con los que no estamos totalmente relacionados o que ni siquiera conscientemente creemos que sean parte de nosotros mismos. En otras palabras, va a mostrar cosas ocultas que los propios magos no ven en ellos mismos. Eh, Esto es básicamente de lo que habla el inconsciente freudiano, ¿no? En el trabajo de Sigmund Freud. No considerar este inconsciente evita precisamente que los magos y que los ocultistas concreten o materialicen sus resultados, ¿no? Un ejemplo de esto lo encontramos en la alquimia. La alquimia, una tradición mágica donde se sabe que los alquimistas buscaban la piedra filosofal. Sin embargo, no todos los alquimistas la encontraban. De hecho, fueron muy pocos alquimistas quienes se pudieron haber jactado, más allá de hacerlo o no, pero aún quienes se jactaron fueron muy pocos de haber encontrado o haber descubierto la piedra filosofal, esta mítica piedra que era capaz de convertir en oro todo lo que tocaba. Sin embargo, los alquimistas que sí lograron hacer esto, o que al menos hay registro de que ellos claman haberlo logrado, fueron precisamente alquimistas que no buscaban únicamente la piedra filosofal en lo externo, sino que se dieron cuenta de que para lograr sintonizar con una posibilidad real de descubrir o de encontrar esa piedra, tenían antes que llevar cambios, que llevar a cabo cambios en ellos mismos a nivel interno, ¿no? Entonces, la capilla peligrosa, este concepto, proviene en realidad de los mitos artúricos, de los mitos del rey Arturo, donde la capilla peligrosa era el lugar en el que se escondía el Santo Grial, que vendría a ser algo muy equivalente para los mitos artúricos de lo que la piedra filosofal era para los mitos alquimistas. En ese sentido, Robert Anton Wilson toma este concepto y habla acerca de la capilla peligrosa como el lugar en el que ninguno de tus mapas resulta ser el óptimo para describir el territorio en el que te encuentras. Y decíamos, esto es algo que, al igual que le ocurre al ocultista al impedirle continuar su trabajo en lo oculto, en la alquimia, en la meditación, en el autoconocimiento, en la invocación, en la evocación, en lo que sea, es algo de lo que las personas que aún no están interesadas en el ocultismo tampoco están exentas. Es decir, a las personas que no necesariamente siguen un camino mágico, de todos modos les ocurren estas cuestiones, solo que les ocurren en la vida cotidiana y no necesariamente, no es que, por decirlo de alguna forma, si esto le ocurre a un alquimista, evita que este alquimista descubra, digamos, la piedra filosofal, pero si esto le ocurre a una persona promedio que no está relacionada con estos temas, de igual forma le va a bloquear y le va a impedir llevar a cabo ciertas acciones en su vida cotidiana, o le van a empezar a ocurrir las mismas situaciones una y otra vez y se empieza a encontrar con ellas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es algo donde es muy importante tener la atención puesta, puesto que
una de las definiciones de inteligencia es precisamente la capacidad de entender y detectar patrones, ¿no? Y al detectar estos patrones es posible realmente llevar a cabo ciertas modificaciones, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando a todo este conjunto de elementos que hemos hablado, el camino del héroe, el camino del mago y al mismo tiempo el mapa y el territorio y al mismo tiempo la capilla peligrosa, qué es lo que cuando a todo esto le sumamos el uso de sustancias? Bueno, simplemente, como decíamos antes, los psicodélicos amplifican factores no específicos de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, como decía el propio Carl Jung, lo reprimido tiende a retornar amplificado, ¿no? Lo no reprimido, es decir, aquello que se logra develar, descubrir, pasa a incorporarse y genera completitud en el ser, llevando hacia ese estado total llamado individuación, ¿no? Sin embargo, como los efectos de las sustancias psicodélicas amplifican lo no específico, es decir, algo existente, pero no necesariamente consciente, puede esto significar que lo amplificado puede ser tanto algo positivo como algo negativo. Si es algo positivo, súper bien, ¿no? Tienes una experiencia de tu primer LSD, por poner un ejemplo, y no sabes por qué, pero la pasaste muy bien. Es decir, la sustancia amplificó algo positivo que tenías dentro y que quizá no habías reconocido, en cuyo caso pasa a ser una experiencia muy atesorada y que guarda cierta importancia. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando lo que amplifica es algo negativo? En ese momento la persona no sabe qué pensar porque se produce una disonancia cognitiva, la persona cree que había sido tal tipo de persona, pero de pronto se da cuenta de que lo que vivió en ese viaje le está hablando de un tipo de persona diferente y por lo tanto se produce este shock donde es muy difícil asimilar lo que acaba de ocurrir. Cuando hablamos de lo negativo de estos viajes, de estas experiencias, hablamos básicamente de la imposibilidad de crear una narrativa coherente en nosotros mismos con respecto a lo que experimentamos. Y a esto se le conoce como disonancia cognitiva. Peor aún, la persona puede no solamente caer en una disonancia cognitiva, sino que puede caer en una paranoia, en la creencia de que otras personas están conspirando en contra de ella o en la creencia de que está siendo vigilada, ¿no? Sin embargo, digamos que desde una perspectiva mágica, cuando se voltea a ver el tema de la integración, estamos hablando de otro concepto que es el concepto contrario a la paranoia, el concepto de la pronoia, es decir, en el concepto que básicamente nos dice que el universo está respondiendo permanentemente a lo que uno pone adentro. Entonces no es un otro, no es una paranoia, no es un conocimiento que está al margen de lo que nosotros creemos que somos, sino que es un conocimiento que nos impulsa hacia adelante, ¿no? Un conocimiento que te está mostrando la grandiosa cualidad que tiene el universo de reflejar lo que uno pone adentro y devolviéndotelo desde el afuera. Entonces esto básicamente permite redimensionar la importancia de este tipo de experiencias. La idea del ocultismo, la idea de la magia es que trabajando con esta otra parte de nosotros, esta parte que se encuentra oculta, esta parte que se encuentra dentro del inconsciente, esta parte que puede resultar incomprensible, se puede pasar de estos pensamientos paranoicos, de estos pensamientos de no entiendo qué fue lo que viví en esa experiencia, a pensamientos de pronoia, a pensamientos que te están diciendo, ok, yo estaba pensando en tal situación y de pronto, o estaba pensando en tal palabra y de pronto
durante el viaje, la propia experiencia me regresó una lección con respecto a eso de lo que yo estaba hablando. Y eso automáticamente genera en uno mismo este sentimiento de pronoia, ¿no? Esto es algo que realmente yo he podido constatar a lo largo de muchas experiencias en estados expandidos de conciencia. Cuando ocurren casualidades, eh, estas casualidades suelen ocurrir en medio de estos estados o en cuanto has atravesado estos estados. Y muchas veces los conceptos centrales que definen esas casualidades están relacionados con palabras y con conceptos y con ideas y con emociones que uno mismo estuvo poniendo en juego durante el inicio de la experiencia. Como el ejemplo que recién platiqué, estar hablando de la palabra caída o del verbo caer, y que de pronto todo lo que ocurre durante un momento específico del viaje tiene que ver con caídas o con caer, y ya tendrá que ver en la historia personal de cada uno por qué fue que qué quiere decir que esa palabra se me haya manifestado en forma de un viaje. Entonces, para cada persona va a ser diferente, y por eso es que decíamos desde el inicio que no pueden haber recetas mágicas o fórmulas generales para asignarle un significado veraz e indiscutible con respecto a la experiencia que se vivió, ¿no? Eh, Así como en su momento, digamos en siglos anteriores, las personas que tenían formas de pensamiento basadas en la pronoia fueron perseguidas, digamos, por instituciones religiosas. Hoy en día quienes hablan de la pronoia suelen ser atacados utilizando la medicalización de la psicología como un pretexto. Es decir, si ustedes buscan en Google el término pronoia, van a descubrir que esto ya ha sido medicalizado, y que de hecho las personas que suelen creer que el universo es capaz de responder a lo que uno pone en el interior suelen ser automáticamente diagnosticadas con un cuadro clínico psicopatológico, ¿no? Lo cual pues básicamente es una muestra de la estrechez de pensamiento que tiene el paradigma materialista, reduccionista, tan característico de la forma de pensamiento secular occidental que permea nuestros días y nuestros tiempos. Ahora, así como hay un sesgo de confirmación para creer en lo negativo, para creer que algo eh, no va a funcionar, asimismo, ese mismo principio o esa misma cualidad que tiene la mente humana puede servir para el caso contrario, para creer que así como el universo puede conspirar para que todo me salga mal, también puede conspirar para que todo me salga bien. Y en ese sentido, la integración de experiencias tiene mucho que ver con esto, porque así como nos podemos convencer de que una experiencia me hizo mucho daño por un aspecto negativo o incomprensible que tenga, de esa misma forma esos aspectos incomprensibles pueden volver a la experiencia algo profundamente nutritivo y enriquecedor por esta misma cualidad trascendente que guarda en sí misma, ¿no? Esta cualidad simbólica. Ahora bien, estos ejercicios van más allá de si me interesa la magia o todo esto, sino que tienen una aplicación práctica y real, y existen razones por las cuales uno debería interesarse en conocerse más a uno mismo a través de lo que ocurre en estos estados, porque en estos estados de pronto comenzamos a actuar diferente, o las personas que están alrededor nuestro pueden actuar diferente. Las personas, si no están entendiendo qué es lo que están viviendo en ese momento, pueden hacerse daño a uno mismo. ¿Cuántos videos no hemos visto de personas que fuman extractos de salvia y de pronto quieren arrojarse desde un segundo piso o cosas así? Entonces realmente si la persona no tiene en claro qué lo llevó en primer lugar a estar sentado frente a una pipa cargada con un extracto muy poderoso de salvia,
pues entonces mucho menos podemos pretender que extraiga una enseñanza positiva de una experiencia así. Una persona también durante estos estados puede llevar a cabo comportamientos aberrantes hacia los demás, ¿no? Me ha tocado ver personas, por ejemplo, que no estaban preparadas para tener una experiencia psicodélica, de pronto su cerebro crashear, ser incapaz de computar qué es lo que está ocurriendo en ese momento y de pronto perder la noción completa de quiénes son, de qué están haciendo y incluso hacerle daño a terceros, ¿no? Me ha tocado estar en ceremonias de ayahuasca donde las personas tienen que terminar atadas a los árboles porque se está saliendo de control su comportamiento y actúan ya como en un plan más agresivo. O la agresión puede que no sea necesariamente física, sino que puede ser que sea mental. Yo recuerdo en algún momento tuve una capilla peligrosa, tuve una de estas experiencias donde no podía entender qué es lo que estaba ocurriendo en mi realidad y realmente lo que yo recuerdo era lo más parecido a la locura y a la esquizofrenia y creo que después de esa experiencia pude entender mucho mejor a las personas diagnosticadas con este tipo de cuadros clínicos, ¿no? Porque realmente fue como habitar el reino de la locura por algunas horas. Entonces podemos hacernos daño físicamente, podemos hacernos daño mentalmente, podemos hacerle daño físicamente a otras personas, podemos incluso poner incómodas a otras personas o hacer daños emocionales a comportamientos. Ahora, ¿cuál es ese núcleo? Esa tendría que ser nuestra pregunta de interés, si es que esta pequeña explicación que he hecho ha resultado medianamente interesante. Eso tendría que ser nuestro punto de interés ahora, ¿no? ¿Cuál es este núcleo del oculto? Cuando decimos que hay que voltear a ver lo oculto, ¿de qué estamos hablando en términos prácticos? ¿Qué es lo que hay que voltear a ver? Y bueno, independientemente de la disciplina mágica que elijamos, o incluso de las escuelas psicológicas que en mayor o menor medida se ocupan de la magia, lo que encontramos básicamente es la idea de los pensamientos, es decir, los conceptos, las creencias, la idea de las emociones, cuáles son las emociones que permean y que permanecen como una constante en la vida de las personas y cuáles son las emociones que se encontraban con mayor impacto en el momento que ocurre una de estas experiencias. Y otro elemento muy importante son las palabras, ¿no? La manera en la que nosotros nombramos una determinada situación. Ahora, una vez que entendemos que lo oculto se encuentra en pensamientos, en emociones y en palabras, entonces es más sencillo entender de qué va todo esto de la integración. Básicamente la integración sería generar soluciones a partir de narrativas que pongan en palabras emociones no asimiladas para llevarnos a pensamientos nuevos. En ese sentido, estas experiencias que van más allá del yo o van más allá del ego, yo invito a verlas o observarlas como si fueran invitaciones a cambiar nuestros paradigmas desde donde interpretamos la realidad, a pasar a entender que estas experiencias son, digamos, oportunidades para entender que el universo está compuesto por otros elementos que normalmente no consideramos. Por ejemplo, estos elementos hipersutiles, pero que al mismo tiempo son los que definen nuestra realidad. Los pensamientos que pensamos todo el día moldean nuestra estructura de personalidad, eso se sabe desde la psicología. Las emociones que sentimos todos los días tienen un impacto directamente proporcional en nuestro estado de salud, eso lo sabe la psicoinmunología, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Y las palabras que decimos terminan teniendo un impacto en la interpretación de la realidad que hacemos. Esto es algo que está muy estudiado por el relativismo lingüístico.
Entonces no son ideas meramente esotéricas, no son ideas que yo esté inventando ahora, son ideas que se encuentran presentes desde el taoísmo hasta el pensamiento árabe, hasta la alquimia o hasta el chamanismo indígena. Y son básicamente una serie de enseñanzas que evocan a lo más sutil del ser humano como ese punto a partir del cual se puede moldear o transformar la realidad, que vendrían a ser las narrativas, las creencias que nos repetimos. Por eso, digamos que desde este pequeño bagaje que tengo en estos círculos de integración de experiencias, desde mi posición estaré tratando de ayudar a llevar la interpretación o la asignación de significado de experiencias profundamente transformadoras hacia cómo la persona puede crear una narrativa nueva a partir de estas experiencias, pero que enriquezca su túnel de realidad, que enriquezca su modelo del universo y su forma de entender la vida. Mis compañeros Oneiros y Regina, con quienes también comparto espacio en los podcasts, en Transformaciones de la Conciencia con Regina, en Psique y Cosmos con Oneiros, serán también encargados de llevar desde sus respectivas áreas de interés, Oneiros, el estudio del sueño, Regina también con mucho bagaje, digamos, en todo lo que tiene que ver con autoconocimiento y ciertas formas de psicoterapia. Trataremos de llevar desde diferentes aristas a formas originales de asignarles nuevos significados a estas experiencias que de otra forma se quedarían ahí flotando como más obstáculo que cualquier apoyo, digamos, ¿no? Con lo cual, pues al final muchas veces estas experiencias resultan ser contraproducentes, ¿no? En lugar de ayudar, terminan perjudicando, como eso muchas veces pasa, ¿no? Sobre todo ahora que el bufo alvarius, el 5-MeO-DMT está tan en boga. Muchas veces las personas no saben ni siquiera qué es lo que los está motivando a querer probar esta sustancia y la sustancia los deja peor que al inicio, ¿no? Entonces, creemos que el hecho de que existan estos espacios debe ser una oportunidad que merece ser aprovechada y que, bueno, nadie debería perdérsela y todo psiconauta al menos voltear a ver un poco estos puntos para a partir de eso tratar de generar sus propias respuestas a estas problemáticas, como lo son las experiencias no integradas. Así que bueno, este fue un podcast especial, básicamente compartir algunas de estas reflexiones para poner en juego la importancia de la integración de las experiencias. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.